Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí. Entraré a Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. Oh, en tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Jerusalén, paz, Adonai, Sar Shalom. Bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Muy buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Continuando con nuestras meditaciones, hoy nos toca revisar el capítulo 6 del libro Primero de Crónicas. Este consta de 81 versículos y que podemos identificar hasta 4 temas importantes. Por eso, pidiéndole al Espíritu Santo nos guíe e ilumine en el nombre de Cristo Jesús. Comenzamos. El libro Primero de Crónicas, bueno, como hemos venido viendo, ¿no? Fue escrito para recordar al pueblo de Israel su identidad espiritual después de tiempos difíciles. Gran parte de los primeros capítulos contiene genealogías que a simple vista pueden parecer poco relevantes. Sin embargo, estas listas tenían un propósito profundo de mostrar la fidelidad de Dios a través de las generaciones. En el capítulo que nos corresponde, en Primera de Crónicas, capítulo 6, se presenta principalmente la genealogía de la tribu de Leví. Los levitas fueron apartados por Dios para servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. A diferencia de otras tribus, no recibieron una gran herencia territorial, porque el Señor mismo sería su herencia y su sustento. Este capítulo también destaca las familias sacerdotales descendientes de Aarón, los músicos designados para la adoración y las ciudades asignadas a los levitas. Cada sección muestra cómo Dios organizó cuidadosamente el servicio de su pueblo. Mientras otras genealogías enfatizan reyes, guerreros o líderes militares, este capítulo enfatiza a los siervos del Señor. Dios quiso que las futuras generaciones recordaran el ministerio, la adoración y el servicio sagrado. Eran tan importantes como cualquier otra función en la nación. Para los creyentes de hoy, Primera de Crónicas 6 nos recuerda que Dios valora a quienes realmente. Él conoce nuestros nombres, nuestras luchas, nuestro trabajo. Y nada de lo que hacemos para su gloria es insignificante delante de Él. Bueno, la verdad es que personalmente, bueno, digo yo, ¿no? Cuando he leído muchas genealogías en los libros, las he pasado muy rápidamente. La lista de los nombres, porque pensaba que no era necesario ni para recordar, ni para recordarlos, ¿no? Pensaba. Sin embargo, al revisar este capítulo, contiene principios poderosos acerca del servicio, la adoración y la fidelidad de Dios. De una generación que decidió continuar la obra que Dios había establecido. Padres enseñaron a hijos y estos enseñaron a sus descendientes. Así el ministerio continuó durante siglos. La vida cristiana también se trata de continuidad. No solo estamos llamados a comenzar bien, sino a transmitir la fe a quienes vienen detrás de nosotros. Además, el capítulo revela que Dios es un Dios de orden y propósito. Nadie estaba donde estaba por casualidad. Cada levita tenía una función específica. Ahora reflexionaremos en 4 verdades importantes para fortalecer nuestra vida espiritual y nuestro compromiso con el Señor. El primero, que Dios conoce nuestro nombre y nuestra historia. Una de las características más visibles de este capítulo es la larga lista de nombres que para nosotros a veces es difícil de pronunciar o recordar, pero para Dios cada uno era importante. La genealogía demuestra que el Señor conoce a las personas individualmente, virtudes, bebidas, y cada levita mencionado tuvo una función específica dentro del plan divino. Algunos sacerdotes, otros músicos, otros ayudantes del templo, pero todos estaban registrados en la palabra de Dios. Esto nos enseña que nuestra identidad no depende del reconocimiento humano. Muchas veces buscamos la aprobación de los demás, pero el verdadero valor
proviene de saber que Dios nos conoce personalmente. Y Jesús reafirmó esta verdad cuando dijo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así pues, el Señor conoce nuestras alegrías, nuestras lágrimas, todas nuestras victorias y también nuestras luchas. El segundo punto, Dios llama a cada persona para un propósito. Nos muestra que los levitas tenían responsabilidades específicas. Algunos eran sacerdotes, otros cantores, otros administradores de asuntos del templo. Nadie estaba allí por accidente. Dios es un Dios de propósito. Distribuyó funciones diferentes para que toda la nación pudiera adorar correctamente. Cada tarea contribuía al cumplimiento de su voluntad. Lo mismo ocurre en la iglesia actual. No todos predican, no todos enseñan, no todos dirigen. Sin embargo, cada creyente posee dones y capacidades otorgados por el Espíritu Santo para poder edificar el cuerpo de Cristo. Cuando comprendemos nuestro llamado, dejamos pues de compararnos con otros, pues la comparación produce frustración, pero el propósito produce satisfacción. Dios no nos pide que seamos alguien más, nos llama a ser fieles en aquellos que Él nos asignó. Comprendían que su servicio era una responsabilidad sagrada. Nosotros también debemos reconocer que todo lo que hacemos para Dios tiene significado eterno. Por eso preguntémonos en qué área Dios nos ha llamado a servir y hagámoslo con alegría. Tercer punto, la adoración. La adoración debe ocupar un lugar central. Una parte importante de este capítulo pues mencionaba a los músicos, ¿no? Para ministrar delante del Señor. Esto revela la importancia que Dios le da a la adoración. Este no es un complemento opcional, es fundamental en la vida, era fundamental en la vida espiritual de Israel, y así como era nuestra. Los músicos servían continuamente guiando al pueblo. Y la adoración auténtica no consiste únicamente en cantar. Es una respuesta del corazón a la grandeza de Dios. Incluye gratitud, obediencia, reverencia, entrega. Cuando la adoración ocupa el centro, nuestras prioridades cambian y dejamos de enfocarnos solamente en nuestros problemas y comenzamos a contemplar la grandeza de Dios. La presencia de músicos especialmente apartados para este ministerio demuestra que Dios considera valiosa la experiencia, la adoración sincera, porque Él sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando dedicamos tiempo cada día para orar y agradecer a Dios, se suele enfrentar las dificultades con una perspectiva diferente. La adoración fortalece la fe y mantiene el corazón enfocado en el Señor, y no solo en los buenos momentos, también en los que no nos parecen buenos, pero en las manos del Señor todo será diferente. Y en punto 4, que es que la fidelidad de Dios permanece de generación en generación. Como vemos, las genealogías abarcan muchas generaciones. Al observarlas, vemos cómo Dios mantuvo sus promesas a través del tiempo. Los hombres cambiaron, las circunstancias cambiaron, las generaciones pasaron, pero Dios permaneció fiel. Él sostuvo a los descendientes de Leví y preservó el ministerio que había establecido. Esta verdad es profundamente alentadora. Vivimos en un mundo donde muchas cosas son inestables. Las personas cambian, los gobiernos cambian y las situaciones cambian. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. La historia de los levitas demuestra que el Señor cumple sus propósitos, aun cuando pasen décadas o siglos. Su fidelidad no depende de las circunstancias humanas. Y recuerda la importancia de transmitir la fe a las futuras generaciones, porque cada generación recibió una herencia espiritual que debía compartir y conservar. Como dice en el Salmo 119, versículo 90, tu fidelidad se extiende a cada generación. Por eso, confiemos en las promesas de Dios, incluso cuando no veamos los resultados inmediatos o los resultados que no queremos. Lo que Él comienza, Él es capaz de sostenerlo y cumplirlo a través del tiempo. Como una conclusión, podemos ver que aunque Primera de Crónicas 6 parece una simple lista de nombres, en realidad es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. Cada nombre es una vida conocida por el Señor. Cada generación representa el cuidado constante. Y cada función dentro del templo demuestra que Dios tiene un propósito para sus hijos.
Dios nos conoce personalmente, nos llama a servir con propósito y Él permanece fiel a través de todas las generaciones. Pues decidamos servirlos con todo el corazón, adorarlos sinceramente y transmitir nuestra fe a quienes vienen detrás de nosotros. El mismo Dios que sostuvo a los levitas sigue sosteniendo a su pueblo hoy. 3 cosas importantes. Dios conoce, pero nuevamente vuelvo a recalcar, Dios conoce personal a cada uno de sus hijos, valora su servicio. Cada creyente tiene un propósito específico dentro del plan divino. La fidelidad de Dios permanece firme de generación en generación. Y si hacemos un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento los levitas fueron apartados para el servicio sagrado, como dice la primera de Crónicas 6. Y en el Nuevo Testamento dice que todos los creyentes somos llamados a formar sacerdocio santo para servir al Señor, en primera de Pedro 2:9. El sistema sacerdotal presentado en Primera de Crónicas apunta finalmente a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote perfecto. Mientras los sacerdotes levíticos ministraban continuamente delante de Dios, Cristo realizó el sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. Él es el cumplimiento de todo lo que el sacerdocio representaba. Y gracias a Jesús ahora tenemos acceso directo al Padre y podemos servirle como una nación de sacerdotes espirituales. La fidelidad de Dios mostrada de generaciones levíticas encuentra su máxima expresión en Jesús Cristo, quien cumple las promesas divinas y como nuestro Salvador y Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú conoces nuestros nombres, nuestras historias. Gracias, Señor, porque nada de lo que hacemos para ti pasa desapercibido. Ayúdanos, Señor, a servir con fidelidad, a descubrir el propósito que has preparado cada uno de nosotros y a mantener una vida de adoración sincera. Fortalece, Señor, nuestra fe para confiar en tu fidelidad de generación en generación. Y permite, Señor, que nuestras vidas glorifiquen tus nombres y que podamos dejar una herencia espiritual para quienes vienen después de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones, familia.